Muy bien, ¿cómo están todos? Vamos, que somos los mismos que antes. Muy bien, ¿no? De que he ido a la audiencia, así que estamos muy contentos. Muchas gracias por seguir acompañándonos. Y dando continuidad a la unidad de alimentación y nutrición, tenemos un invitado muy especial. Él es Carlos Escamilla. Él es médico veterinario. Fue compañero mío en el máster en Ciencia y Bienestar de Animales de Laboratorio de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue director del bioterio Claude Bernard de la Universidad Autónoma de Puebla en México por 33 años y actualmente es gerente de la CESANCAL y obviamente ustedes todos los conocen, pero él sabe muchísimo, así que nos vamos a aprovechar para seguir aprendiendo de este tema tan emocionante. Así que sin más, adelante Carlos. Buenas tardes a todos, un gusto estar aquí. Gracias a la doctora Doris y a Micaela por la invitación. Es para mí un honor estar aquí en este foro. Bueno, pues sin más vamos a iniciar. ¿Cómo le hago, doctora Doris, para abrir mi... Carlos, ¿tienes que compartir pantalla? Sí. A ver. Perdón, ¿cómo hago eso? Abajo de tu pantalla, de la visión del Zoom, Sí, hay ya. una opción en el medio. Ahí, ya, gracias. Perfecto. ¿Ahí lo ven todos? ¿Sí se ve? Sí, se ve perfecto. Tendrías que seleccionar la opción de presentar. Ahí está, ¿verdad? Perfecto. Ok, pues empezamos. Bueno, yo voy a continuar con la unidad número 6, referente al tema de alimentación y requerimientos nutricionales. Yo voy a hablar más específico ya sobre la alimentación en un bioterio. En esta presentación he querido, de alguna forma, incluir una serie de, si me permiten la palabra, estrategias o consejos que pudiéramos dar sobre cómo podemos lograr una nutrición adecuada de nuestros animales. Espero que no sea muy cansado para ustedes. Si es así, podemos por ahí hacer alguna pausa para que no se les haga tan pesado, pero ustedes, las organizadoras, me dirán. Mi nombre es Carlos Escamilla Weinman. Ahí tienen mi correo electrónico. También pueden escribirme al correo de la Federación, y donde con mucho gusto estaré para atender todas las dudas que pudieran ustedes tener sobre este tema. Y si no las sé, pues las buscamos y las resolvemos. Pues adelante, ¿no? Bueno, nada más para retomar el concepto en el que estamos el día de hoy trabajando, es el concepto de la nutrición. Y nutrición significa básicamente 4 cosas. La forma en la cual el organismo recibe, transforma, incorpora y utiliza los nutrientes que recibe de la dieta. Y estos nutrientes son elementos que constituyen los ladrillos esenciales a través de los cuales la vida se construye, ¿sí? Sin una adecuada nutrición es evidente que los organismos no podríamos existir. Entonces, la nutrición es un factor sumamente importante en la vida de los animales, de todos los seres vivos. Bueno, vamos a ver, ¿cuáles son los requisitos que tendría que cubrir un alimento? Aquí lo resumo, ¿no? Los alimentos deben de ser palatables. ¿Qué significa ser palatables? Es decir, tener un sabor agradable. Los alimentos deben ser agradables para la persona que los consume o para el animal que los consume, y estimulan prácticamente todos los órganos de los sentidos, la vista, el olfato, inclusive hasta el gusto, ¿no? El crujir de unas papas fritas, etcétera. Todo eso fomenta el gusto por la alimentación. Entonces, un alimento debe ser ante todo palatable, es decir, agradable para el animal y para la persona que lo consume. Además, no debe contener contaminantes, es decir, no puede ser una fuente por la cual los animales puedan adquirir enfermedades o alterar sus procesos fisiológicos normales, es decir, debe ser un alimento inocuo que permita a los animales obtener sus beneficios, pero que no haya perjuicio para el mismo. Cumplir todos sus requisitos nutricionales, y esto es bien importante. Como veremos más adelante, cada especie tiene sus propios requisitos nutricionales, y el alimento que demos a los animales debe cumplirlos todos ellos al 100%, pero tampoco en exceso, y de alguna manera permitir
que el animal reciba a través del alimento todo aquello que él necesita para las funciones vitales que está desarrollando. Garantizar todas las funciones que el organismo realiza. Esto incluye, por ejemplo, la reproducción, la producción de carne, lana, pelo, en el caso de las especies domésticas, o en el caso de nosotros los animales de laboratorio, pues cumplir las funciones de investigación para las que estos fueron designados. Todas las funciones corporales deben ser abastecidas por los nutrientes de los alimentos en forma total. No debe ser un factor negativo para la investigación, es decir, la nutrición del animal no debe provocar cambios metabólicos o adaptacionales en el animal que generen factores negativos de la investigación. Más adelante retomaré este tema sobre cómo el alimento puede ser un factor que influye negativamente en el desarrollo de una investigación. Perdón, aquí se me repitió lo de los contaminantes, pero insisto en que libres de contaminantes que no deben tener ningún aspecto que sea negativo o tóxico o nocivo para los animales de investigación. Esto es muy fácil de decir, pero es un poco difícil de llevar a la práctica. Bueno, este es el tan llevado, tan traído cuadro de los diferentes factores que influyen en el éxito o fracaso de una investigación científica o en el éxito y el fracaso de la crianza de animales de laboratorio. Si ustedes seguramente lo habrán visto muchas veces y seguramente a lo largo de este curso va a seguir apareciendo este cuadro. Como ven en la parte superior, en la parte de arriba, aquí el alimento juega una parte muy importante también en los factores que están influyendo en la calidad de la investigación biomédica y en el desarrollo de los animales y en las respuestas que tenemos de los animales en un proceso experimental. Entonces, la nutrición es parte muy importante. ¿Cuál es esta importancia? Como les dije, la nutrición es un factor importantísimo en la nutrición. Biológicamente, los organismos están adaptados para sobrevivir, ¿sí? Si ustedes a un organismo lo empiezan a restringir en los aspectos nutricionales, el animal deja de reproducirse. Esto es una respuesta natural, ¿no? Cuando hay carencia de nutrientes, cuando hay hambre, cuando hay desnutrición, la reproducción prácticamente se detiene en todas las especies. El organismo empieza a utilizar los nutrientes o los recursos que tiene para sobrevivir y prácticamente lo que llamaríamos producción se detiene. Esto es muy importante cuando creamos animales en explotaciones ganaderas, ¿no? Un animal bien nutrido, una vaca que no está bien nutrida, no produce leche, un animal que está en engorda, no produce carne, etc. Entonces, la nutrición es un factor crucial para que los seres vivos desarrollen esto que llamamos las producciones. Lo mismo sucede en la investigación. Cuando un animal está bien nutrido, las respuestas que obtenemos de él en primera instancia son homogéneas, es decir, todos los animales tienden a presentar las mismas respuestas fisiológicas ante un estímulo o una variable experimental. En cambio, cuando hay diferencias o deficiencias en la nutrición, los resultados experimentales presentan variaciones que hacen muchas veces que la investigación no sea válida. Esa variación de resultados que muchas veces se presenta es muchas veces el principal condicionante que tenemos de la investigación biomédica, porque, por ejemplo, una persona que hace una investigación en alguna parte encuentra resultados diferentes a los que encuentra otra persona realizando una investigación. Y cuando te pones a buscar cuáles son posibles factores de estas diferencias, uno de ellos pudiera ser las diferencias en la nutrición. La nutrición forma parte fundamental del componente del bienestar animal. Es evidente que si queremos lograr este tan traído y tan llevado concepto del bienestar de los animales, es evidente que un animal no puede estar en bienestar si tiene hambre. Y de ahí la importancia de que las dietas sean no solamente nutricionalmente adecuadas, sino además que proporcionen al animal la saciedad que necesitan para darle bienestar, ¿no? Todos sabemos lo rico que se siente cuando hemos comido bien, cuando nos sentimos a gusto, cuando logramos mitigar ese hambre. Pues lo mismo pasa con los animales. Los animales que comen bien están en bienestar. Y este es un componente muy importante del bienestar de los animales. A veces comprometemos la nutrición con la saciedad del animal y en ese caso estamos generando animales que quizás estén en estrés por hambre constante, entonces el bienestar no se presenta en estos.
Desgraciadamente, a veces a la nutrición no se le da la importancia que debería. Es decir, bueno, pues darles de comer, ¿no? Y que estén llenos de comida, ¿no? Y parecía un poco como lo que sucede con los niños, ¿no? O con las personas que son obesas. O sea, simplemente comen y no se les da importancia al aspecto de qué se está comiendo o cuál es la calidad de lo que se está consumiendo y si realmente esto está llenando las necesidades nutricionales. Y esto, desgraciadamente, sí ocurre en el ámbito de los bioterios, porque muchas veces no nos ponemos a vigilar cuál es la calidad de la dieta que estamos dando a los animales de laboratorio. Y entonces generamos problemas insisto, de resultados experimentales con variaciones importantes, precisamente por no cuidar estos importantes aspectos. Entonces, creo que salta a la vista la importancia que la nutrición tiene en la investigación biomédica, en la crianza y cuidado de los animales de laboratorio para todos nosotros. Bueno, la primera pregunta que sale a la vista, bueno, ¿quién determina cuáles son los requerimientos nutricionales? ¿Quién los define, no? Bueno, en este sentido les diría yo que hay mucha investigación a nivel mundial que se hace y se ha venido haciendo desde hace algún tiempo sobre cuáles las necesidades reales nutricionales de un animal de laboratorio. Y hay una institución, en este caso el National Research Center de los Estados Unidos, Research Council de los Estados Unidos, el que ha dedicado una buena parte de la vida a recopilar esta información y a elaborar estas famosísimas tablas de requerimientos nutricionales. Aquí les presento una imagen del libro, que no es en realidad es un libro, es un folletito que contiene estas tablas, ¿no? Que te identifican, que te dicen cuánto de tal o cual nutriente y cuáles son las fuentes de información disponibles sobre esto. Entonces, digamos que si tú quieres saber cuáles son las necesidades nutritivas de los animales de laboratorio, puedes consultar estas tablas que están editadas prácticamente para cualquier especie. Las hay para perros, las hay para gatos, en fin, prácticamente para cualquier especie. Son relativamente baratas y se venden, pero son muy baratas. Y aquí puedes consultar los datos fundamentales o más específicos, si quieres, inclusive, sobre cuáles serían los requerimientos nutricionales de los animales de laboratorio. Entonces, este libro está disponible en librerías o se puede inclusive comprar por internet para que aquellos que lo quieran lo puedan obtener. Entonces, ahí estaría la base fundamental de la nutrición de los animales, ¿no? Bien. La siguiente pregunta sería, bueno, ¿cuánto consume un animal de laboratorio, no? En este cuadro les presento más o menos lo que consumen de agua y de alimento los animales en general. Y bueno, aquí podemos ver que en realidad son diferencias. Si podríamos hablar de un estandarizado de cuánto consume un animal, diríamos que la regla es que entre un 10 y un 20%, hablando sobre un 15% sobre el peso vivo del animal, lo que estaría requiriendo en alimento consumible por día, ¿no? Y más o menos una regla semejante aplicaría más o menos al consumo del agua. Sin embargo, obviamente ambos, tanto el consumo de agua como de alimento, variará de acuerdo a las condiciones, a un gran número de condiciones, como puede ser el clima, como puede ser las condiciones experimentales, el nivel de ejercicio, el de actividad que tengan los animales, etcétera. Pero en general, aceptamos 10 a 20% como un estándar, ubicándolo más o menos en un 15%. Una cosa que es importante que me gustaría decir aquí, y es relativamente precisamente a lo que sucede en la práctica con esto del consumo de los animales. En mi experiencia, por ejemplo, algunos investigadores desarrollan dietas y quieren probarlas en animales, entonces dicen, bueno, vamos a calcular la cantidad de alimento que vamos a necesitar para un determinado estudio y me preguntan a mí, oye, ¿cuánto vamos a ocupar? Y yo les diré, bueno, entre 10 y 20%. Sin embargo, después llegan a reclamarme porque me dicen, oye, ya se acabó el alimento y no es así. Los animales desperdician mucho alimento y principalmente los roedores en su actividad de roer, tiran mucho alimento o pudieran llegar a tirar mucho alimento. Recuerden que los roedores tienen que rebajar sus dientes y por lo tanto la cantidad de alimento que ellos estarían desperdiciando en la actividad de rebajar sus dientes o roer, incrementa el consumo, incrementa la necesidad de alimentos. De tal manera que esto es una regla general, pero no se aplica específicamente. También hay algunos datos que indican que cuando los animales tienen deficiencias nutricionales, o por ejemplo que en un pellet
ellos no lo sienten adecuadamente palatable o no lo sienten, se sienten con necesidad de los animales, empiezan a roer el alimento para tratar de buscar en la parte central del pellet los nutrientes que les están haciendo falta o el distinto sabor que les está haciendo falta. Entonces ellos desperdician una cantidad de alimento. Entonces, a pesar de que esto es una regla de más o menos cuánto consume un animal, no la acepten como tal, sino que adapten las necesidades o estos valores a lo que ustedes están viviendo en cada una de sus instalaciones o sus bioterios. Bueno, ahora vamos a empezar un poco a hablar sobre las diferentes clasificaciones que hay para los animales para los alimentos para los animales de laboratorio. Entonces, bueno, la primera clasificación vamos a ver en relación a cómo se elaboran o cómo se presentan estos alimentos. Y aquí pueden ver las diferentes clasificaciones. En realidad, si ustedes ven, esta clasificación es de acuerdo al tamaño y la forma de presentar el alimento a los animales. En el caso de las dietas molidas, o también se conocen como mortuladas, son dietas que se utilizan principalmente en animales pequeños como aves o animales muy pequeños que son en polvo prácticamente o en pellets muy pequeños que son fáciles de digerir para los animales. Después vendrían las dietas granuladas, que también se utilizan, por ejemplo, en aves, en animales más grandes, pero que requieren un tamaño más pequeño. Después vendrían las dietas pelletizadas, que en este caso son las que usamos en animales de laboratorio, en la mayoría de los roedores de laboratorio, que son pellets duros. De hecho, hay una consistencia mínima que tienen que tener los pellets para que no se deshagan y para que favorezcan esta actividad que les comento de roer por parte de los animales. Las dietas expandidas, que son como palomitas, por así decirlo, hacer el alimento como palomitas de maíz, donde el alimento es expandido a través de la aplicación de vapor y calor, que es generalmente las dietas que se utilizan en perros y gatos. Estas bolitas que ven ustedes a su izquierda son dietas expandidas. Después estarían las dietas semihúmedas, que también se utilizan mucho en perros y gatos, que son las latas que compramos o estas bolsas de alimento que compramos en el súper, que son dietas húmedas que les gustan mucho a los animales. Y finalmente tendríamos las dietas que son henos y fibras, que no necesariamente son dietas formales, pero que sí forman parte de la nutrición principalmente del ganado, como son todos los enificados, las fibras, las pajas, las pasturas que se dan al ganado mayor. Pero estas, digamos, son de manera general las diferentes formas de presentar a los alimentos. Obviamente, en animales de laboratorio, pues las que más utilizamos son las pelletizadas, y en el caso de los bioterios con perros y gatos, pues utilizamos tanto las semihúmedas como las croquetas, pues, por así decirlo, para perros y gatos, ¿no? Entonces, insisto, esta es una forma de clasificar los alimentos de acuerdo a cómo son elaborados estos y cómo se presentan para el consumo de los animales. Ok, ahora bueno, vamos a una segunda clasificación. En este caso sería cómo se clasifican los alimentos de acuerdo a su utilización. Y aquí hay básicamente dos conceptos. El primero es alimentos únicos o completos o multietapa, que son alimentos que se dan durante todo lo largo de la vida del animal y que, digamos, vienen adaptados o vienen de alguna forma formulados que permiten satisfacer las necesidades nutricionales de los animales a lo largo de las diferentes etapas de la vida del animal. Ese es el caso precisamente de la mayoría de los alimentos que utilizamos en para los animales de laboratorio, para los roedores, ¿no? Donde, por ejemplo, el 5001 o el 5008 o el que demos, lo utilizamos prácticamente a lo largo de toda la vida del animal, sin importar la etapa en la que se encuentre. Y vemos buenos resultados nutricionales, tanto en la fase de producción, como en la fase de reproducción, como en la fase de mantenimiento de los animales. Más adelante veremos que sí hay algunas diferencias y que podríamos de alguna forma utilizar diferentes alimentos de acuerdo a la etapa de los roedores que estamos utilizando. La otra sería aquellos alimentos que están formulados para las diferentes etapas o acondicionados a las diferentes necesidades nutricionales de los animales de acuerdo a la etapa en que estos se encuentren. Y aquí les pongo, por ejemplo, un ejemplo que sería el caso de las aves, ¿no? Los pollitos empiezan comiendo un alimento que se llama iniciación. Después, cuando ya tienen una cantidad de semanas, les dan uno para crecimiento, después uno de desarrollo, es decir, ya para que el animal vaya tomando mayor
fuerza y crecimiento, después ya les dan uno de engorda o mantenimiento y al final uno para feminización, que es cuando el animal ya tiene que irse al mercado. Entonces, estas serían las dos formas de alimentar, ya sea alimentos de una sola etapa durante toda la vida del animal o de acuerdo a las diferentes etapas, se utilizaría un alimento diferente. Esto también se presenta en perros, donde hay alimentos para cachorritos, inclusive hay diferentes tipos de alimentos para diferentes razas de animales, en este caso animales pequeños, animales grandes. Entonces, estos alimentos son diferentes, tienen diferente composición de acuerdo a la etapa del animal en el que se encuentre. Después tendríamos una siguiente clasificación que ya nos interesa un poco más a nosotros como en el trabajo en los bioteles, que sería la composición de los alimentos de acuerdo a la clasificación de los alimentos de acuerdo a su composición. ¿Sí? Y aquí tenemos los siguientes rubros. Hay dietas garantizadas o de fórmula cerrada. Hay dietas estandarizadas de fórmula abierta. Hay dietas globalizadas, purificadas, medicadas y especiales. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Empecemos por las dietas garantizadas. Espero poder explicarme bien, pero si no, por el chat ustedes pueden hacer la pregunta para que yo aclare más en qué consiste cada una de ellas. Bueno, en las dietas garantizadas, el productor les va a garantizar, como su nombre lo indica, a ustedes una determinada composición del alimento. Es decir, el alimento va a tener tanto de proteína, tanto de fibra, tanto de grasas, tanto de extracto libre de nitrógeno, tanto de energía, etc. Es decir, el productor te va a garantizar los nutrientes que va a recibir el animal, pero no te va a garantizar de alguna forma los nutrientes con los que esa dieta es elaborada. Si ustedes ven en la parte de acá, no se alcanza a ver quizás muy bien, pero ustedes ven que dice, este alimento fue elaborado con harina de pescado, harina de soya, harina de trigo, es decir, trae una lista que a veces es muy grande de los diferentes materiales o alimentos que se utilizaron en la elaboración de esa dieta. Pero no te especifica cuánto de esos alimentos utilizaron específicamente para este lote. Pero sí te garantizan que la composición del alimento va a cumplir con los estándares que abajo dice, es decir, tanta proteína, tanta grasa, etc. Entonces, aquí sí te están garantizando una calidad nutricional, pero no te están garantizando o puede haber diferencias en los diferentes nutrientes que con los que se está elaborando esa dieta. Y estas dietas se llaman garantizadas, porque sí te garantizan una nutrición, pero no te garantizan de alguna forma los elementos que las están constituyendo. Bueno, estas mezclas son propiedad del fabricante y hay una competencia entre los fabricantes a ver quién fabrica tal alimento, en fin. Casi siempre los productores de alimentos, en este caso, este tipo de dietas se utilizan mucho en el ganado, en el ganado comercial. Las fórmulas varían o van ellos adaptando, tienen diferentes programas de elaboración de dietas que van adaptando a las posibilidades o a la disponibilidad de los materiales que ellos tienen o los insumos para hacer el alimento. Por ejemplo, si en este momento hay disponibilidad de maíz, pues utilizan maíz y lo formulan con maíz. Pero si el maíz se acaba, pues van a usar sorgo, o van a usar soya, o van a usar pescado, en fin, lo que tengan en sus almacenes, por así decirlo, con eso hacen las formulaciones, pero no te pueden garantizar. Entonces, por eso dice que puede ser este alimento, inclusive utilizan la palabra IO, dice este alimento es hecho con harina de maíz, IO, harina de soya, IO, y así van agregando diferentes opciones. Entonces, si se fijan, este alimento tiene una variabilidad alta porque al final va a ir variando la composición del alimento, no así su contenido nutricional, pero sí va variando su composición a lo largo de los diferentes lotes que se van produciendo. Y obviamente cada fabricante, como es una propiedad de la empresa que produce el alimento, pues elaborará el alimento de acuerdo a sus posibilidades y en este sentido, pues habrá competencia entre ellos sobre quién desarrolla el mejor alimento que sea más competitivo. Por eso, muchas veces los productores si ustedes platican con productores de animales comerciales, les dirán, pues es que yo prefiero este alimento o prefiero este otro alimento, porque es más que nada
a la confiabilidad que tienen en ese producto. Pero insisto, aquí deben de garantizarte la satisfacción de ciertos niveles mínimos de nutrición. A diferencia de las dietas anteriores, las dietas estandarizadas no van a variar la composición de los ingredientes. Es decir, aquí la etiqueta va a decir, este alimento fue elaborado con tanto por ciento de tal nutriente, tal alimento, de harina de soya, tanto por ciento de maíz, tanto por ciento de etcétera, etcétera. Aquí ya las dietas están específicamente formuladas con un porcentaje de cada uno de los nutrientes y ese no puede variar, ¿sí? Y ese inclusive lo van a poner ellos en la ficha técnica con una composición conocida. Es decir, tú vas a poder saber cuáles son los componentes de ese alimento de manera precisa y clara y en qué porcentaje cada uno de ellos está presente. La NRC exige que estas dietas garantizadas, el librito aquel que les dije hace ratito, una información mínima de 83 parámetros. Por eso estas dietas son tan buenas, porque son muy exigidas, muy probadas y de alguna manera están bien estandarizadas para que puedan funcionar en la investigación biomédica. Obviamente, cuando ustedes tengan que hacer la comparación de usar dietas, en este caso, garantizadas o estandarizadas, pues creo que será obvio que siempre optaremos por este tipo de dietas estandarizadas en los biotenios. La información que se tiene de la elaboración del alimento es tanto cualitativa, es decir, la cantidad de alimento, como la cantidad, la calidad de esos propios alimentos que se están utilizando. De tal manera que la información es muchísimo más confiable y podemos tener la certeza de que hay una mayor control de esta variable nutricional en los experimentos que se hagan. Les pongo el ejemplo de esta dieta, la NTP 2000, que es una dieta que los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos han adoptado como la dieta ideal que se utiliza en los estudios oncológicos. Entonces ahora, por ejemplo, es tan estandarizada esta dieta que los estudios oncológicos que se realizan sugieren o solicitan que los animales sean alimentados con esta dieta que reduce, por ejemplo, o de alguna manera estandariza la producción de tumores, o de alguna manera han demostrado que es más adecuada para este tipo de estudios. Y así, para cada uno de los diferentes ramos, hoy en día se trabaja en dietas especiales que funcionan mucho mejor. Bien. Aquí les voy a presentar algunos ejemplos. Esto es de la marca Lab Diet, que me hicieron el favor de darme este par de diapositivas, donde ustedes ven, por ejemplo, aquí que la 5001, una cosa muy importante que les voy a decir antes de continuar es, cada una de las dietas tiene un número de registro, que es una propiedad, por así decirlo, registrada ante los derechos de propiedad industrial, y a cada una de las dietas se le asigna un número. Ustedes verán que muchas de las dietas de animales tienen números de 5000 o etcétera, altos, que son las dietas que se han ido registrando más. Entonces, por ejemplo, ustedes verán 5001, 5008, 5012, como es el caso de estas dietas para animales de laboratorio. Entonces, para obtener ese número, esa cifra o ese registro ante una autoridad correspondiente, que en cada país es diferente, ustedes quedará registrada con un número específico. Chequen ustedes los diferentes alimentos que consuman, tanto, no sé, para perro, y todos ellos tendrán un número específico con el cual fue registrada esa dieta ante la autoridad correspondiente. En este caso, por ejemplo, en Estados Unidos, ante la FDA o las autoridades diferentes de control de alimentos en los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos la 5001, que es una dieta que se llama Rodent Diet, que se puede dar de mantenimiento a los diferentes animales de laboratorio, tanto ratas como ratones, y es considerada una dieta muy buena para cuando los animales ya alcanzaron su madurez y no quieres que sigan engordando, es decir, pues esta dieta se adapta bien al 5001. Mientras que el 5008, que es una dieta con un aporte adicional de nutrientes, te permite de alguna forma usarla en animales en reproducción. Más adelante veremos que otros animales también requieren de esta dieta. Y por ejemplo, el Rat Diet 5012, que se utiliza específicamente para ratas y no nada más
no para ratas y ratones, sino más específico para las necesidades nutricionales de las ratas. Entonces, si se fijan, hay diferentes calidades y diferentes composiciones. Seguimos un poco con estos tipos de alimentos que se consiguen. Por ejemplo, el 5321, que es el Lab Drive Diet, que tiene la gran ventaja de que no es tan fácil que los animales engorden. El conejo mayor, el conejo adulto, tiende a engordar, tiende a acumular mucha grasa cuando ya terminó su crecimiento, y entonces utilizar este tipo de alimento en conejos de laboratorio nos permite que no engorden tanto, que no acumulen tanta grasa y se mantengan en un peso estable durante todo el proceso de investigación. Lo mismo pasa con el 50-25, que es el guinea pig, que viene adicionado con los nutrientes que requiere el cobayo, que veremos más adelante, que son especiales para este animal. Y obviamente otras dietas más especiales como el 50-38, que se utiliza en la alimentación de primates no humanos. Entonces ustedes pueden buscar en el mercado los diferentes tipos de alimentos, descargar las composiciones de los mismos y asegurarse de que cada uno de ellos cumpla con las necesidades nutricionales de los animales en sus bioterios de manera específica. Bien, vamos a ver ahora lo que consiste en las dietas globalizadas. Este es un concepto nuevo, el de llamado dietas globalizadas. De hecho, pocos libros lo contemplan. Esencialmente, las dietas globalizadas son exactamente iguales a las dietas estandarizadas. La diferencia es que las fabrica un solo fabricante, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, la S2018, que les pongo a la derecha, que produce la marca Teclan, ¿sí? Y que es elaborada por los mismos ingredientes. De hecho, es en la misma fábrica o en la misma instalación donde se produce todo un lote de alimentos que luego se distribuye a lo largo de los diferentes centros de investigación, y que se utiliza mucho cuando se trata de colaboraciones científicas. Ustedes saben que hoy en día la investigación biomédica está muy diversificada. Entonces, alguien en alguna parte del mundo va a hacer una parte de la investigación y alguien en otra parte del mundo va a hacer otra parte de la investigación. Entonces, en este caso, lo que se utiliza es, bueno, vamos a utilizar todos el mismo alimento para que, en este caso, no haya diferencias entre los resultados experimentales entre unos y otros, y que esa variable esté perfectamente controlada. Entonces, en este caso se habla de esas dietas. Todos van a recibir o utilizar el mismo tipo de alimento, y estas son las llamadas dietas globalizadas. Estas vienen creciendo a nivel mundial y cada día se van utilizando con mayor frecuencia, precisamente porque cada vez hay más grupos de investigación que trabajan una sola línea de investigación y requieren que se mantengan las constantes de cada uno de los experimentos en cada uno de los bioterios. Les aclaro que esta nueva filosofía de la investigación global abarca no solamente a los alimentos, sino abarca prácticamente todo. Es decir, qué equipos vamos a usar, es investigación globalizada. Entonces, en este caso, las dietas también se considerarían como parte de ese proyecto. Ahora pasemos a las dietas purificadas, ¿sí? Como su nombre lo indica, las dietas purificadas es una combinación, son alimentos producidos a partir de químicos puros y refinados. En algunas ocasiones pueden llegar a tener algunos productos naturales, pero es muy difícil. Prácticamente aquí lo que vamos a buscar es darle a los animales los nutrientes purificados. Como ya vimos en la práctica anterior de la doctora Doris, las proteínas, por ejemplo, se descomponen en el intestino delgado o en el tracto digestivo a aminoácidos. Bueno, pues entonces vamos a elaborar una dieta en donde ya vayan los aminoácidos. Es decir, que el organismo no tenga que hacer absolutamente nada. Ya van a ir los aminoácidos, tanto los esenciales como los no esenciales que van en la dieta, y de alguna manera le vamos a dar los nutrientes puros. El azúcar, en lugar de azúcar, les vamos a dar glucosa directamente, que es como se absorbe en el organismo. Los ácidos grasos en lugar de grasas, las vitaminas en forma purificada, los minerales en forma pura, para que sean absorbidos directamente por el organismo. Entonces, estas dietas purificadas son sumamente específicas para cada especie, para proyectos muy específicos, de acuerdo a la calidad. Y son, digamos, que el non plus ultra de los alimentos de mayor calidad que se puede dar a los animales. Estos alimentos tienen la gran ventaja de que, como cada animal va a recibir una cantidad específica de nutrientes en cada pellet que va a comer, pues entonces
minimizan mucho la variabilidad en el peso de los animales, tienden a estandarizar mucho las colonias de animales y por lo tanto los resultados experimentales. A estas dietas purificadas generalmente se les adicionan colores, es decir, para identificarlas de las dietas normales, entonces una dieta purificada azul, verde, amarillo, pero en realidad solo son colorantes naturales que les agregan para su mayor identificación. Obviamente, como ustedes pueden imaginar, estas dietas son carísimas, son difíciles de adquirir. De hecho, te venden porciones pequeñas o pultitos muy pequeños, inclusive latas o bolsitas muy pequeñas que pues son, imagínense, cada nutriente es purificado y por lo tanto pues es un proceso caro. Entonces, son muy caras en precio. Y aquí, por ejemplo, les presento la AIN 76A que produce un laboratorio y es una de las dietas purificadas que más se usan en animales de laboratorio. Entonces, estas dietas purificadas son como la última tecnología, por así decirlo, en nutrición animal, donde vamos a dar al animal los nutrientes más purificados para que éste nada más los tome y los aproveche. Bueno, después tenemos las dietas medicadas, en donde al alimento normal, al alimento que estamos produciendo o el que estamos consumiendo, le adicionamos algunos componentes, como pueden ser fármacos o otros aditivos o medicamentos que queremos dar a los animales, pero que ya vienen de alguna forma incorporados en la dieta y que de alguna manera son necesarios y que ya tenemos estandarizados, que queremos que queden incorporados en esta dieta, y estas serían las dietas medicadas, ¿no? También generalmente se utilizan dietas purificadas para hacer las dietas medicadas, porque a partir de esos nutrientes adicionamos los componentes que nosotros queramos a estas dietas para hacer alguna función específica que nosotros queramos. Por ejemplo, dietas para posoperatorios o etcétera. Entonces, son dietas que contienen algún medicamento o a una sustancia experimental que nosotros queremos probar. Finalmente, tenemos las dietas especiales, que pudieran ser dietas elaboradas o producidas para generar deficiencias, intoxicaciones en los animales, ¿no? Aquí en la parte derecha les muestro una empresa que yo no conozco otra empresa que produzca este tipo de dietas, que es la Research Diet, que tú les mandas un email, les dices, quiero una dieta que tenga deficiencia de zinc, o tenga deficiencia de tal nutriente en específico, y ellos te la elaboran y te la envían. Obviamente son muy, muy caras estas dietas y son ya muy específicas para investigación. La gran ventaja de estas dietas es que te garantizan que el alimento viene exactamente producido con la deficiencia nutricional que tú quieres generar y no otra. Porque recuerden que muchas veces los nutrientes están asociados a otros. Entonces, tienen técnicas diferentes de producción que te permiten decir, bueno, yo la quiero sin zinc, pues va sin zinc, y te mandan los comprobantes de que ese alimento realmente cumple con ese requisito. Insisto, son caras, pero muchas veces pienso que vale la pena para los investigadores que utilizan deficiencias. También aquellos investigadores que producen intoxicaciones con toxinas, etcétera, pueden ellos probar, pedir estos alimentos ya especialmente dosificados y adecuados para producir estas intoxicaciones. Bien. Bueno, esta es la clasificación que tendríamos de acuerdo a la formulación de los alimentos. Ahora, una clasificación más de los alimentos sería de acuerdo a su estatus microbiológico, es decir, a la cantidad de contaminantes, si me permiten la palabra, o de biomasa que pudiera tener un alimento. Y estos se clasifican en tres, que son las dietas estándar, es decir, son dietas que no quiere decir que vengan contaminadas, porque obviamente no podríamos darle a un animal un alimento contaminado, es decir, son dietas que no reciben ningún tratamiento adicional, que no sean los tratamientos normales de producción. Por ejemplo, les diría que en los procesos de control de los alimentos prácticamente de todas las empresas fabricantes de alimentos, hay controles de calidad y hay procesos de disminución de la carga microbiana. Simplemente a los pellets de los animales les inyectan vapor muy caliente, los pasteurizan, etcétera, para garantizar que tengan una calidad microbiológica mínima. Pero en el caso de los estándares, bueno, de alguna manera, estos sí pueden
digamos, no tener una calidad microbiológica superior, como sería el caso de los autoclaveables. En el caso de los autoclaveables, que sería la categoría siguiente, estos son alimentos en los que tú los recibes y los puedes meter al autoclave para poderlos autoclavear y esterilizarlos y poderlos utilizar en los animales. Obviamente, estos se utilizan mucho en las colonias libres de patógenos específicos. ¿En qué consisten esencialmente estas dietas autoclaveables? Bueno, que el fabricante hace dos acciones principales. La primera es que eleva el contenido nutricional. Ellos ya tienen bien medido cuántos nutrientes se pierden en el proceso de autoclaveado, entonces los agregan como elementos adicionales a la dieta, de tal manera que cuando es el proceso de autoclaveado, el alimento ya queda con una conformación nutricional adecuada. Lo segundo que hacen es que de alguna forma tienen tecnologías para como encapsular los nutrientes, principalmente aquellos que se degradan fácilmente con el calor, para protegerlos y de alguna manera facilitar los procesos de esterilización. Obviamente estos alimentos son relativamente un poco más caros que los estándar, pero que tienen la posibilidad de que nos den un alimento muchísimo más seguro. Y obviamente el alimento más cómodo sería la tercera clasificación, al menos en lo personal diría yo, es alimentos que ya recibes que vienen autoclaveados o radiados, que es el caso de los radiados, ¿no? Donde tú vas a recibir un alimento que ya viene de fábrica, ya viene debidamente empacado y te garantizan que fue radiado, generalmente con rayos ultravioleta y otro tipo de radiaciones específicas que hacen que el alimento venga libre. Lo almacenan y lo producen en instalaciones muy, muy controladas de contaminación, de tal manera que te pueden garantizar que el alimento viene libre de patógenos y que tú lo puedes dar con confianza. Es muy padre, por ejemplo, porque nada más abres la bolsa y lo administras, ¿no? En cambio, los otros, pues hay que trabajar, hay que autoclavear y como veremos, esto puede en algunos casos tener algunos problemas. Entonces, de acuerdo al estatus microbiológico del alimento, estas serían las tres clasificaciones. No sé, en el caso de ustedes, cuáles son las que más utilicen. Suponemos que el estándar es el más utilizado y el autoclaveable en aquellos bioterios que contienen ya algún control microbiológico, como sería la existencia de racks ventilados o este tipo de animales ya manejados como libres de patógenos específicos. Bueno, aquí les presento dos ejemplos, la 50-53, que es la picolar, que es para roedores en general, y la 50-58, que es específica para ratones, ¿no? Entonces estas son las dos dietas que pude encontrar en la bibliografía, ¿no? Bien. Ok. Terminamos ya la clasificación de los alimentos. Vamos a hablar ahora qué es calidad del alimento, ¿no? ¿Sí? Me gustaría empezar platicándoles un poco que existen diferentes marcas comerciales que fabrican los alimentos para los animales de laboratorio. Quizás las tres principales, lo que sería Purina, el Lab Chows, ha caído en los últimos años, o al menos ese es mi concepto personal, pero marcas como Ziegler, Lab Diet y Techland se disputan a nivel mundial el mercado principal, que es de muchos millones de dólares de los alimentos para los animales de laboratorio. Pero bueno, hay una gran competencia entre ellos, porque recuerden que en muchos países, principalmente los países muy desarrollados, hay licitaciones muy grandes, hay competencia de muchos millones de dólares por obtener los contratos para surtir a los diferentes centros de investigación. Entonces las marcas comerciales pelean por obtener estos contratos y hacen mucha investigación, muchísima investigación en alimentos, en cómo mejorar la tecnología de los mismos para hacerlos más competitivos y obtener ventajas. Se hace mucha investigación en muchos laboratorios del mundo, tanto a nivel de laboratorio físicamente como pruebas con animales, de tal manera de obtener mejores alimentos cada día. Y esta tecnología de la producción de alimentos en constante competencia ha traído el beneficio de obtener cada día mejores dietas, ¿sí? Más tecnología, mayor exigencia de parte de los investigadores en aspectos como los microelementos, cómo se absorbería mejor los nutrientes por parte de este alimento, cómo se haría que estuviera más disponible y cómo es resistente a las inclemencias del tiempo, al autoclaveado, al paso del tiempo, etc. De tal manera que, insisto, la calidad del alimento hoy por hoy cada día es mejor y cada día hay mayor competencia por parte de los productores
por obtener mejores y mejores alimentos. Estoy seguro que en el futuro vendrán mejores cosas para nosotros, en el sentido de que podamos lograr alimentos que duren más tiempo y no los tradicionales 3 a 6 meses, etcétera. Entonces, creo que en este sentido el investigador o el usuario o el bioterio se está viendo beneficiado de esta competencia que hay a nivel mundial en la producción de cada día mejores alimentos para animales de laboratorio. Quisiera hacer una pausa aquí para hablarles un poco sobre, al menos en el conocimiento que yo tengo, de los países de Centroamérica y el Caribe. Yo he viajado poco a Sudamérica, sin embargo, no hay en nuestros países quien nos produzca alimentos de calidad. Entonces, nos vemos en la necesidad, casi todos los bioterios, de importar alimentos en nuestro caso, por ejemplo, de los Estados Unidos o quizás en Sudamérica, de Europa, de tal manera que tenemos una gran dependencia de dietas para animales de laboratorio. Pero aquí se presenta un gran problema. Aún aceptando que no haya productores o no haya capacidad de producción de alimentos para animales de laboratorio en los países de América Latina, el problema es que nos enfrentamos con la gran cantidad de obstáculos que existen para la importación o para traer hacia nuestros bioterios los alimentos que necesitamos. Creo que todos los que estamos involucrados alguna vez hemos tratado de comprar un alimento en los Estados Unidos, lo pagamos con nuestros dólares, pero luego nos damos cuenta de que la cantidad de trámites, de permisos, de cuotas que tenemos que cubrir para hacer llegar ese alimento a nuestros bioterios es muy grande. Entonces, este es uno de los problemas que yo creo que existe en los bioterios de nuestro entorno, de que no tenemos acceso a alimentos de calidad a buen precio. Y muchas veces se presenta, como veremos más adelante, fallas en el suministro de los alimentos que hace que nos quedemos muchas veces sin comida para los animales. Entonces, lo dejo ahí como un comentario sobre la importancia que hay de que se establezcan estrategias, ¿por qué no?, internacionales a nivel de América Latina, para que los insumos de la investigación, no solo el alimento para los animales, sino otros insumos necesarios para la investigación, tengan privilegios para poder ser importados. Bueno, ahora veremos cuáles serían los regímenes alimenticios. Este también es un tema un poquito difícil de entender, pero trataría yo de explicarlo de la mejor manera posible. Existen básicamente dos formas de administrar el alimento a los animales. La primera es ad libitum, todos la conocemos, ¿no? Casi todos la usamos en los bioterios, que es el libre acceso, es decir, proporcionar a los animales una cantidad de alimento suficiente. ¿Por qué? Porque sabemos principalmente que los roedores son animales nocturnos y entonces, por ejemplo, todos los que trabajamos en bioterio hemos visto que si ponemos una cantidad de alimento poquito en la noche a una jaula, al día siguiente vemos que ya no hay nada. O sea, aunque nos vayamos a las 10 de la noche, al día siguiente no hay nada. Es decir, los animales consumen muchísimo más, el 80% de su consumo de alimento es nocturno, por su misma condición fisiológica. Entonces, el régimen ad libitum, es decir, a libre acceso, digamos que es el más utilizado por parte de los investigadores. Sin embargo, no es el único, como veremos ahorita. ¿Cuáles son las ventajas del ad libitum? Insisto, primero que te permite tener una reserva de alimento en los comederos, ¿no? Que te permite soportar, ¿no?, varios días, ¿no? Pero tiene también algunas desventajas, ¿no? Como serían, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen una jaula con alimento, ¿no? Con pocos animales y que están proporcionando un alimento que está con una fecha de caducidad pronta, es decir, unos 15 o 20 días. Esos animales no se van a acabar ese alimento en ese tiempo y de alguna manera van a empezar a comer en algún momento alimento caducado. Entonces, tenemos que revisar bien ese tipo de aspectos, porque a veces el ad libitum es muy cómodo, pero también tiene sus deficiencias. Entonces, insisto, para el caso de los animales de laboratorio, los roedores en específico, el ad libitum es ideal, pero en otras especies o en otras condiciones, el ad libitum no es el ideal. En este caso, tendríamos que optar por el otro grupo, que es la administración restringida. En este caso, ¿en qué consiste? En administrar al animal las cantidades de alimento que necesita para su mantenimiento diario, para su satisfacción diaria y en una cantidad necesaria. El ejemplo más claro de la alimentación restringida ideal sería el caso del perro. Aprovecharía para
comentar que si ustedes tienen un perro, lo ideal para ese perro es darle de comer una sola vez al día. En el caso de los cachorros, 3, quizá 2, conforme vaya creciendo, pero al final terminas acostumbrando a ese perrito a que consuma alimento una vez al día. Y la regla, digamos, que todos aceptan es, o la regla ideal es, dale al perro todo lo que pueda comer en 15 minutos y después quítale el alimento. Es decir, esa sería la restricción. El animal queda satisfecho y los perros están adaptados para comer una sola vez al día. Ese sería el ejemplo de una alimentación restringida. ¿Cuál es la ventaja de esta alimentación restringida? Pues obviamente evita la sobrealimentación. En este caso, por ejemplo, cuando tenemos animales con tendencia a la obesidad, por ejemplo, imaginen que ustedes tienen una colonia de ratas Zucker, es decir, animales que son obesos, o que tienden a ser obesos, que se utilizan en los experimentos de obesidad y de diabetes, ¿no? Porque desarrollan casi todos la diabetes. Entonces, imagínense lo difícil que es reproducir a hembras obesas, ¿no? Entonces, en este caso, a pesar de que tienen los genes de obesidad, tú tienes que mantener a esas hembras relativamente con bajo peso, y eso lo tendrías que hacer a través de una alimentación restringida o una alimentación más cuidada en este sentido. Entonces, también en roedores es recomendable en ocasiones la alimentación restringida. Bueno, vamos a ver en este caso cuáles serían los tipos de alimentaciones restringidas que en un momento dado pueden estar disponibles. Este tipo de alimentación restringida se utiliza más ya en proyectos de investigación en desarrollo. El primero es en el consumo basado en la medida del crecimiento. ¿En qué consiste? Es muy sencillo, ¿sí? Es ir incrementando la cantidad de alimento que le vamos dando a los animales conforme estos vayan creciendo. De tal manera que cuando están pequeños necesitan una cantidad que nosotros previamente hemos determinado y posteriormente, conforme el animal vaya tomando más peso, le vamos a ir administrando cada vez más alimentos para satisfacer sus necesidades nutricionales. Después tendríamos el consumo basado en un grupo control, que no es otra cosa más que tener un grupo de animales, control, a los que les vamos a dar una cantidad de alimento y se las vamos a medir. Y esa cantidad de alimentos se las vamos a dar a los grupos experimentales. Por decir algo, si este grupo control está consumiendo 30 gramos por día, pues esa es la cantidad que le vamos a estar dando a los animales en investigación. Y eso estableceríamos esa cantidad como la cantidad base que el animal requiere para poderse mantener en condiciones adecuadas. Después estaría el consumo basado en el control del trabajo diario. Es decir, yo ya tengo una dieta base, pero además voy a someter a los animales a no sé si lo conozcan el término, una rueda de la fortuna o una rueda de ejercicio, de tal manera que el animal requeriría un suplemento adicional de alimento para cumplir esas necesidades adicionales de nutrientes que requiere. Entonces, en este caso, dependiendo del trabajo que yo dé al animal, serían los suplementos adicionales de alimento que daría para cumplir con ese trabajo diario. Luego, el siguiente es también muy sencillo, está basado en el conocimiento que tengamos del consumo de alimento por un periodo. Entonces ya sabemos que si esta jaula se vacía o el consumo diario es de 30 gramos, pues diariamente vamos a programar darle esta cantidad en un periodo de tiempo conocido. Esa sería la alimentación basada en un consumo por un periodo de tiempo. La otra que también se utiliza mucho en investigación es basada en horarios específicos, es decir, le voy a dar una cantidad de alimento específica al animal en horarios específicos para garantizar su nutrición adecuada a lo largo del día, que sería un poco el caso del perro que les estoy platicando. Pero en este caso, por ejemplo, se utiliza mucho cuando nosotros queremos dar premios a los animales, ¿no? Entonces, para que un animal acepte un premio, pues tiene que tener hambrita, ¿no? Entonces, vamos a restringir la comida y se la vamos a ir dando a manera de que el animal satisfaga sus necesidades en horarios específicos. Bueno, y la alimentación a la par, que sería al final, es el establecimiento de un grupo control experimental, ir alimentando a la par los grupos experimentales adicionales. Y las diferencias que yo tenga en el consumo en relación al grupo control y los grupos experimentales, por eso se llama a la par, darían diferencias en el consumo de alimento y estarían diciendo si el alimento realmente provoca una depresión en el consumo. De tal manera que si
el alimento consumido en los grupos experimentales en relación con el grupo control se mantiene, entonces quiere decir que la variable alimenticia no está afectando al experimento. Es decir, los animales están consumiendo exactamente lo que consume el grupo control. Espero que haya quedado claro más o menos esta parte. Bien. Vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hablar un poco sobre cómo vamos a evaluar la calidad de los alimentos. Básicamente existen tres pruebas, existen muchas pruebas, pero yo aquí para efectos de simplicidad me voy a basar en las tres principales. La primera es el análisis proximal, que es el análisis que se hace en las bolsas que nosotros recibimos de alimento, traen el análisis proximal o bromatológico del alimento. Este análisis proximal que ustedes ven en esta figura es el que, insisto, lo tomé de una etiqueta, ¿sí? Y te va a decir cuánto tiene humedad, cuánto tiene de proteína cruda, ojo con ese término cruda, cuánto tiene de extracto libre de nitrógeno, cuánto tiene de fibra, cenizas, calcio y energía. Digamos que son los datos básicos. Fíjense cómo el término proteína cruda, esto es bien importante que ustedes lo tengan bien claro. Proteína cruda es un estudio que se hace para determinar la cantidad de nitrógeno que hay en un alimento. Como ya nos dijo la doctora Doris, las proteínas requieren nitrógeno, bueno, están constituidas por nitrógeno. Entonces, si yo mido la cantidad de nitrógeno presente en el alimento, de una forma indirecta estoy sabiendo cuánta proteína tiene en este alimento, pero en forma cruda. Pero no me está diciendo la proteína cruda cuál es la digestibilidad de esa proteína, es decir, la calidad de esa proteína y si está cumpliendo o no con los requisitos de aminoácidos esenciales que puede requerir un animal. Es decir, son medidas genéricas. Entonces, sí te dan una aproximación a conocer la calidad del alimento, pero realmente pudieran ser engañosas. En mi caso particular, asesoro algunas granjas de conejos, de producción de conejos aquí en México, y muchos productores me preguntan, ¿por qué, doctor, un alimento que tiene más proteína sale malo y un alimento que tiene menos proteína cruda sale más bueno? Pues precisamente es por eso. Porque este alimento, que aunque tenga menos proteína cruda, tiene mayor calidad de la proteína y pudiera ser un mejor alimento que aquel que tenga una proteína cruda más alta. Por lo mismo, puede ser compuestos de nitrógeno que no necesariamente son nutritivos para el animal. Entonces, el análisis proximal o bromatológico te va a dar una idea general de cuántos son los nutrientes de este alimento. En el caso, por ejemplo, de las cenizas es la parte, queman el alimento hasta el máximo posible y lo que queda son cenizas, es parte mineral, pero no sabemos cuáles son esos minerales que contienen las cenizas, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos bien claro que esta es una aproximación al conocimiento de la calidad de un alimento, pero de ninguna manera es el ideal, ¿no? Casi siempre, ¿no? Nos basamos en estos contenidos para ver la calidad, pero en el caso de nosotros no es así. Existen estudios más específicos en donde ahora sí tomo una porción del alimento y voy a analizar cuántos aminoácidos esenciales y no esenciales tiene el alimento en relación a las necesidades nutricionales del animal. Entonces, estos estudios ya más específicos de vitaminas y minerales sí nos permiten conocer cuánto de ese alimento es aprovechable o disponible o biodisponible para el animal en un momento dado. Pero estos son estudios más específicos. Hoy en día, y el caso, por ejemplo, de las dietas de animales de laboratorio, no solamente traen esta información, sino también les traen esta información y mucha más sobre las posibles pesticidas o los posibles contaminantes que pudiera tener el alimento. Eso es lo que digo que ha ido avanzando en la producción, en la calidad de la producción de animales de laboratorio. Estas son pruebas que generalmente nosotros no hacemos. Algunos centros de investigación sí podrían de alguna forma hacer estos estudios en sus laboratorios o mandarlos a hacer si tienen la facilidad. Pero cuando no tenemos la facilidad de hacerlos y queremos probar la calidad de un alimento, podemos recurrir a estas dos pruebas muy sencillas. La prueba de ganancia, que es una prueba de ganancia de peso, es muy sencilla, la podemos hacer en cualquier bioterio, la podemos hacer en cualquier circunstancia, en donde simplemente vamos a pesar los animales
durante diferentes periodos de tiempo, que en el caso de los roedores tendrá que ser diario, en caso de otros animales puede ser más espaciado, pero vamos a ir viendo cómo ganan peso, ¿no? Y comparando una dieta contra la otra y sabiendo que esta dieta gana más peso que esta otra dieta, ¿no? Entonces, teóricamente tendría que ser es una forma sencilla en la que podemos evaluar la calidad de nuestros alimentos. Pero una prueba todavía más contundente y más específica sería la del índice de conversión alimenticia. ¿Qué significa el índice de conversión alimenticia? Es, tú vas a pesar el peso del animal, vas a pesar al animal y vas a pesar la cantidad de alimento consumido. ¿Sí? La relación entre la cantidad de alimento consumido y la ganancia de peso se conoce como el índice de conversión alimenticia. Un buen alimento, por ejemplo, te dará 5:1 o te dará 3:1 y un mal alimento te dará 10:1. Es decir, que la cantidad de alimento que el animal tiene que consumir para ganar 1 gramo, 1 kilo o lo que sea, o cualquier unidad de peso, pues es mayor en relaciones. Esa es la que realmente te mide la calidad de un alimento. Estaría diciendo realmente cómo el animal está creciendo y cuánto alimento está consumiendo. Un alimento que requiere consumir poquito y ganar mucho, pues es, en el caso de la producción de animales, es lo ideal, ¿no? Queremos animales que coman buen alimento y que ganen mucho peso. Espero que se haya entendido un poco esta parte. Si no lo hacen, intenten hacerlo en sus bioterios, midan la ganancia, y si pueden, la conversión alimenticia de sus animales, y verán y podrán evaluar, por ejemplo, a ver, voy a dar 5001, voy a dar 5012, voy a dar el 2018 de Teclan, o voy a dar uno de Ziegler, a ver cómo andan, y pueden hacer diferentes comparaciones para ver cuál alimento se adapta mejor a sus condiciones específicas de sus bioterios. Insisto, siempre es recomendable confirmar a través de pruebas la calidad del alimento que estamos recibiendo. Espero que esté hablando yo un lenguaje claro. Bueno, pasemos ahora a hablar sobre los contaminantes. Bueno, no voy a entrar mucho en este tema, es muy complejo, muy difícil, pero básicamente los contaminantes que pueden existir en los alimentos son estos. Las micotoxinas, que no son otra cosa que hongos en la comida, que se forman por muchas razones, entre ellas principalmente por deficiencias en la humedad del alimento. Obviamente la presencia de microorganismos que pueden o no pueden ser patógenos en el alimento, de entrada no deberían de serlo, pero microorganismos, alimento contaminado con E. coli, con ese tipo de bacterias que provocan enfermedades a los animales. Las nitrosamidas, que son sustancias que al reaccionar con los fluidos del intestino provocan cáncer a los animales, y hay que tener mucho control de estos compuestos, ¿no? Obviamente los pesticidas como el DDT, que hoy en día es tan difícil de encontrar materias primas que estén libres de estos estudios. Por eso les digo que los elaboradores de alimentos tienen que ser muy selectivos de qué alimentos realmente reciben y cómo estos agricultores que producen los componentes de los alimentos realmente están asegurándose de que los alimentos no tengan acceso a estos pesticidas como el DDT. Obviamente los metales pesados, que como ustedes saben, apenas en fracciones en fracciones muy pequeñas, pueden provocar intoxicaciones en los animales. ¿Sí? Entonces los metales pesados como el mercurio, como el cromo, como el yodo, como tantos otros metales pesados que pudieran estar causando intoxicaciones a nuestros animales, muchas de ellas de carácter subclínico. Menciona también en la literatura las famosas saponinas. Las saponinas, quizás ustedes no lo sepan, pero son plantas que son jabón. De hecho, en la antigüedad, cuando no había jabones, la gente iba a los ríos y recolectaba plantas que tenían saponinas, y con eso se bañaban, porque tienen una propiedad de producir espumas y como tipo jabón, ¿no? Entonces, pero esas saponinas en los alimentos para animales provocan trastornos digestivos graves a los animales. Entonces, la presencia de estas sustancias en los alimentos debe ser también evaluada y eliminada. Y finalmente, los tan traídos y llevados fitoestrógenos presentes principalmente en cultivos como la alfalfa, que generalmente
no son deseables en los alimentos porque causan alteraciones hormonales en los animales, tienen que ser eliminados. Entonces, por ejemplo, ustedes verán en las etiquetas de los alimentos, tanto para animales de laboratorio como para otras especies, te dirán que están libres de estos y estos y estos y estos porque han hecho las pruebas necesarias para poderlo hacer. En el caso del ganado, pocos pueden asegurar que no tienen fitoestrógenos. Mucho cuidado con los conejos porque la mayoría de los alimentos para conejos están hechos con alfalfa y entonces pueden tener altos niveles de estas fitoestrógenos. Mucho ojo, chicos. La presencia de estos elementos contaminantes en la dieta afecta la reproducibilidad de los resultados. Y lo más grave del asunto es que a veces tenemos contaminaciones de este tipo en nuestras colonias y no lo sabemos, porque no podemos detectar de manera sencilla cuáles son sus efectos, porque los animales como que hacen resistencia o se vuelven como que están luchando contra las intoxicaciones, entonces no nos damos cuenta y por lo tanto no los podemos detectar, pero sí están afectando la investigación biomédica. Y vuelvo al caso, ¿no? Cuando alguien hace una investigación en alguna parte con este tipo de alimentos donde no se controla y después alguien hace el mismo estudio en otra parte donde sí se controlan los alimentos, obtiene resultados totalmente diferentes. Ese es, digamos, lo que tenemos que tratar de evitar. Continuamos. Bueno, hablemos ahora un poco sobre el almacenamiento de los alimentos, ¿no? Voy a dar de manera muy general algunas guías para no entretenerme mucho y que no se haga tan larga esta práctica. Bueno, lo deseable es que los alimentos estén en un lugar independiente, en un solo cuarto. Que estén aislados, que no haya en esos lugares otros, ni los materiales con los que lavamos, ni el jabón, ni el cloro, es decir, solamente los alimentos. La mayoría de los vertederos almacenan juntos cama y alimento. Pudiera esto estar bien. Sin embargo, a veces las camas, por ejemplo, cuando utilizamos, no sé, aserrín, obviamente no podría estar el aserrín ahí, etcétera. Entonces, sí tenemos que tener cuidado, aunque las camas no serían un factor limitante si es que vienen envasadas y adecuadamente, pero bueno, ¿por qué arriesgarnos? Mejor destinemos un área específica para los alimentos. La recomendación principal, y esto está en la guía, es que los alimentos deben estar con temperatura y humedad controlada. La temperatura, pero principalmente la humedad, afecta mucho a los alimentos que tenemos en un bioterio. Fíjense, observen los datos de la guía para el cuidado y uso de animales de laboratorio. 5 a 15 grados de temperatura. Esto es prácticamente refrigeración. 5 grados, a eso se mantienen los refrescos o las cervezas en una tienda, ¿no? Y 40 a 50% de humedad muy, muy baja. Esto no es fácil de lograr en algunos bioterios, principalmente de países tropicales. Entonces, tenemos que tratar de implementar las medidas necesarias para lograrlo. Y bien importante es que así como registramos la temperatura en los cuartos de los animales, también registremos la temperatura y la humedad en los cuartos donde guardamos el alimento y la cama. Aquí les presento un ejemplo de estos pequeños dispositivos que son maravillosos y cuestan $10, que se pueden poner y que te permiten controlar la temperatura y la humedad máxima y mínima que se registran en una habitación. Estos se pueden instalar y llevar un control diario. Yo sugeriría que diario o cuando menos cada tercer día de cómo está subiendo o bajando o manteniéndose la temperatura. No es aventurado pensar en colocar un sistema de aire acondicionado en el cuarto también de los alimentos. Obviamente la ventilación es fundamental. Recuerdo un maestro de la universidad que nos decía que el alimento es algo vivo, que respira, es decir, que necesita aire para poder estar bien, para poder mantenerse en condiciones. Entonces la ventilación es bien importante. Buena iluminación en los cuartos, principalmente para que se facilite el manejo del alimento. Encontré una referencia de que las luces ultravioletas en el cuarto de los alimentos no son muy recomendables porque pueden degradar las grasas o ciertos tipos de grasas. Yo no entiendo cómo, porque la bolsa es cerrada, pero bueno, lo recomendaron. ¿Sí? Tenemos que tener una buena logística del suministro de alimentos, ¿sí? Que tenemos para que no nos falten los alimentos. Insisto, esto es muy fácil de decir, pero difícil a veces de lograr en la práctica. Utilicen pallets. Mi recomendación es que sean pallets de plástico, como los que les muestro aquí,
que se pueden lavar y desinfectar y que se pueden reutilizar y no los tradicionales de madera que pueden ser acarreadores de plagas como, no sé, chinches o recuerden que la madera puede ser hábitat para las chinches o los piojos, etcétera. Entonces, los palets de plástico tienen esa ventaja, ¿no? Si saben lo que es un palet, ¿verdad? Las plataformas, pues, no sé en sus países cómo le llaman, ¿no? Los alimentos deben estar separados de acuerdo a la fecha de caducidad y utilizar siempre primero los más viejitos, es decir, los alimentos nuevos que van llegando, no mezclarlos con los alimentos que ya tenemos. Es muy común que por comodidad la persona que descarga el alimento, que casi siempre es la empresa que nos lo vende, pone el alimento nuevo encima del viejo y pasan otros 15 días y trae un nuevo lote y no alcanzó a salir el alimento que está hasta abajo y pasa el tiempo y ese alimento se hace viejo. Entonces siempre tengamos separados los alimentos por fecha. Obviamente separados por tipo de alimento. Ya hemos visto que los componentes de un alimento para conejos son diferentes de los componentes de un alimento para roedores o inclusive los diferentes tipos de alimentos para roedores. No es raro que los técnicos se equivoquen y terminen dando un alimento a un animal por otro, ¿sí? Y obviamente, creo que esto es obvio, si un almacén se contamina con plagas, prácticamente hay que vaciarlo, limpiarlo de nuevo y empezar. Y es una pérdida de dinero, es una pérdida, porque no solamente los ratones, las moscas, las pulgas, los piojos, etcétera, pueden entrar, hasta pueden entrar otros animales como, no sé, ¿cómo se llaman estos? Escarabajos, etcétera, otros tipos de animales que pueden meterse a las bolsas, romperlas, como la mayoría son de plástico, y causar pérdidas en los alimentos. Entonces, el control de plagas en el cuarto de los alimentos es fundamental. Voy a hablar un poco más sobre los suplementos, ¿no? ¿Qué son los suplementos? Bueno, son alimentos especiales, ojo, especiales, que se suministran a los animales y que tienen objetivos bien específicos que buscamos que se cumplan en la investigación. Los suplementos no deben sustituir nunca a la dieta normal. La dieta normal de los animales debería ser suficiente para atender a las necesidades de los animales. No, en realidad, teóricamente no es necesario dar suplementos si estamos utilizando el alimento correcto y lo manejamos de manera adecuada. Sin embargo, la regla, por así decirlo, es no exceder un 10% de la dieta normal de un animal. Si ya dijimos que un ratón que pesa 20 gramos va a comer, no sé, 4 o 5 gramos por día, pues entonces, imagínense si le ponemos 10 gramos de suplemento, pues entonces sería más de lo que el animal normal. Entonces estaríamos excediendo. Entonces, tengamos cuidado con la cantidad de suplemento que le ponemos a la dieta, ¿sí? No deben administrarse por largos periodos, insisto, casi es de una sola vez o unos cuantos días, como veremos más adelante, ¿sí? Solo en situaciones especiales, como cuando queremos suministrar medicamentos, por ejemplo, cuando queremos introducir medicamentos de un animal operado, por ejemplo, queremos darle analgésico, podemos utilizar suplementos, pero en general no es deseable, ¿sí? También lo podemos utilizar para dar, no sé, antibióticos por cirugía, que no debería ser, pero bueno, pudiera utilizarse. Entonces, bueno, insisto, y tengamos mucho cuidado en que algunos de esos suplementos que nosotros creemos que no son tóxicos para los animales, sí pudieran serlo, ¿no? Como es el caso de los chocolates, por ejemplo. Yo conocí a una investigadora que a escondidas de nosotros iba y les ponía lunetas o M&M's a los ratones porque decía que pobrecitos que necesitaban Entonces eso les hace daño, ¿no? Ahí tenías a los ratones con diarreas, etcétera, porque les había dado lunetas a los animales, ¿no? Insisto, no podemos hacer que gracias a los suplementos nuestros animales caigan en obesidad, ¿no? Se vuelvan obesos, que casi siempre, como todos sabemos, la obesidad es causa de no dar los nutrientes adecuados para los animales, ¿no? Bien. Bueno, ¿cuáles son los suplementos más importantes? Yo, la verdad, no tengo mucha experiencia en esto de los suplementos porque pocas veces los di cuando tenía yo el bioterio. Pocas veces daba yo suplementos. Si acaso a los animales operados
les daba algún suplemento principalmente de frutilupis, que les encantan, de veras les encantan los frutilupis a las sucaritas, no sé si hay en todos los países, las sucaritas, que es hojuelas de maíz con azúcar, les gustan mucho, pero también exceso de azúcar les hace daño. Entonces, bueno, podemos a los roedores darles semillas de girasol, como les decía, cereales como el frutilupis. Algunos pudieran dar, por ejemplo, cereales sin azúcar, también sería bueno utilizarlos. Los Choco Crispies no. En fin, todos los que tengan chocolate o adicionados con bombones o ese tipo de cosas, de preferencia no darlos. Insisto, el frutilupis les encanta. En algún bioterio yo vi que les daban galletas de animalitos, no sé si las haya en todos los países, estas que ustedes ven aquí. La ventaja de las galletas de animalitos es que casi no tienen azúcar, son muy, muy ligeras, entonces funcionan bien si queremos darles algún suplemento. El problema de las galletas de animalitos es que se paran sobre ellas también y defecan, entonces luego después también se constituyen en una fuente de contaminación. Entonces, podemos dar, siempre cuando sea una o dos galletas a una jaula, etcétera, se empiezan a pelear por ella, pero bueno, al final es un suplemento que les permite motivarlos, ¿no? Obviamente podemos dar frutas, manzanas. En mi experiencia personal, una vez intenté darles queso y no les gustó. Pero en general las frutas, las manzanas, principalmente lo que tiene agua, les gustan mucho. De hecho, estas frutas, por ejemplo, las manzanas o las peras, se pueden dar a los animales cuando se van a transportar como una fuente de agua. Entonces, pudiera funcionar manzanas, peras, ese tipo de cosas. No les den estos que tienen semillas, porque si pudieran de alguna forma, semillas duras, ¿cómo se llama que tiene semillas duras? Esos en general no, que sean manzanas o peras, funcionan bien. Bueno, en el caso de los perros y gatos, obviamente los premios, que son estos que venden comercialmente, que algunos hasta limpian los dientes y no sé qué, estos premios funcionan bien porque aquí pones la pastilla, el desparasitante o el medicamento que vayas a aplicar y el perro se lo come de una sola mordida, ¿no? Funcionan muy bien. También funcionan el jamón, las salchichas, pero insisto, siempre con moderación, de preferencia de pavo o de pollo, es decir, cosas sanas que no los engorden demasiado. ¿Ok? En el caso de los hámsters, a los hámsters les encantan las frutas, principalmente las manzanas, las peras, este tipo de cosas. Podemos darles algunos forrajes. En el caso, por ejemplo, de los conejos les encantan de repente la paja de avena bien. Hay un tipo de paja de avena que se puede encontrar que todavía no está totalmente seca y que tiene semillitas de avena y está como entre verde y pálida. Esa les encanta y no les hace prácticamente daño, pero insisto, unas cuantas ramitas los pone bien contentos a los conejitos. Las verduras como la lechuga, etcétera, les funcionan muy bien a los conejitos, ¿no? Obviamente en el caso de los primates, las frutas y las verduras son parte fundamental del enrichment alimenticio que les vamos a dar. Se me olvidaba un poco comentar acerca de las semillas de girasol. Las semillas de girasol les encantan, pero el gran problema de las semillas de girasol es que tienen demasiada grasa. Entonces, muchas veces no es bueno darles semillas de girasol porque, insisto, tendrían, en el caso de los ratones, por ejemplo, sacan la grasa por el pelo. Entonces, se empiezan a ver ustedes como el pelo está todo ceboso de los ratones cuando les dan semillas de girasol. Bien. Cada animal tiene sus requerimientos especiales, pero como ustedes están preparando para el examen de certificación que esperamos que lo presenten y lo acrediten todos ustedes, pues me voy a referir a algunos puntos especiales. Aquí el principal requerimiento especial nutricional es el de los cobayos. Los cobayos necesitan 0.25 a 1 miligramo al día de vitamina C. Y si no lo reciben, ¿sí?, desarrollan una deficiencia nutricional muy característica que es el escorbuto, que es una deformación y una deformación y una descalcificación de todo el sistema óseo del animal, ¿sí? Y esta enfermedad, les quiero comentar que es muy, muy dolorosa, ¿sí? Es una enfermedad irreversible, es decir, si el animal desarrolla la deficiencia de vitamina C, es irreversible y es muy, muy doloroso para el animal. En mi experiencia personal,
muchas personas, no sé, en sus países, pero aquí en México, muchas personas, y principalmente más en los últimos años, donde la gente vive en departamentos, adoptan cobayos, curieles, o no sé cómo les digan en su país, cuyos, etcétera, como mascotas, pero no saben que tienen esta necesidad nutricional. Entonces les dan alimento para conejo, o les dan lechugas, o zanahorias, o pizza, como vieron en alguna fotografía, y los animales desarrollan fácilmente esta deficiencia nutricional. Esto les aseguro, no sé el contenido del examen, pero esta pregunta seguramente va a estar en el examen de certificación. La necesidad que tienen los cobayos de vitamina C. En el caso de los conejos y también de los cobayos, la necesidad de suplementar fibra. Los alimentos para estos animales contienen entre 12 y 16% de fibra, que ellos necesitan para la adecuada operación de sus intestinos ciegos. Seguramente también esta será una pregunta obligada en el examen. Ya de manera más específica, por ejemplo, y como curiosidad les comento que los gatos requieren un aminoácido que se llama taurina, y que también tiene que ser administrado de forma específica, y que está más presente en los pescados, y que cuando tienen deficiencia de este aminoácido, los animales también desarrollan un síndrome específico. Y en los perros también una necesidad adicional de lisina. Cada cepa de animales de laboratorio tiene sus propias necesidades nutricionales. En este caso, por ejemplo, la rata Zucker, que es esta que ven aquí, toda gordita como se ve aquí, que es una rata normal, y esta es una rata Zucker, que es una rata, como les digo, obesa y diabética. Si ustedes quieren que desarrolle realmente la obesidad, tendrían que darle alimento 5008, que es un alimento que tiene mayor cantidad de energía para que el animal desarrolle esta obesidad. Entonces, de acuerdo al modelo biológico que ustedes están manejando, habrá requerimientos nutricionales especiales que los animales tendrán para cada una de las especies. Entonces, siempre debemos de buscar la información necesaria, las fichas de las necesidades nutricionales de nuestros animales. Casi siempre cuando ustedes compran un animal, pueden tener acceso a las diferentes bibliotecas de cuál es el tipo de alimento específico que ese animal requiere. Entonces, siempre la información es necesaria, aunque sea el veterinario o el investigador, cualquiera de ellos puede informarse acerca de cuál sería el alimento adecuado para los animales que está utilizando. Bueno, ya voy a terminar. Me faltan algunas cuantas diapositivas, pero creo que son importantes. Bueno, hablemos ahora del tema del control de calidad. Todos los alimentos deben de venir de proveedores confiables y acreditados, ¿sí? Al menos en México, ustedes pueden ir a alguna farmacia veterinaria o a algún lugar donde vendan alimentos y quizás se encuentren alimentos para animales de laboratorio. Pero las condiciones en las que estos fueron manejados, o las condiciones en las que han sido mantenidos, o el tiempo en que tardaron en vendérselos a ustedes, puede variar. Entonces, no son muy confiables. Y también vas y compras un bulto y al día siguiente ya no tienen. ¿Qué significa? Que no son confiables. Tienes que acudir a fuentes confiables de tus alimentos. Siempre, insisto, siempre vigilen las fichas técnicas de los alimentos. Aquí les presento una ficha técnica del 5001, ¿sí? Vean toda la cantidad de nutrientes y de recomendaciones que trae. No se alcanza a ver, pero ustedes pueden descargarlas de internet con facilidad y tener toda la información de los alimentos disponibles. En lo personal, yo tengo archivadas todas las posibles dietas que conozco, inclusive cuando voy a algún evento y hay proveedores de alimentos, les pido sus fichas técnicas que siempre tienen catálogos y guárdenlos por ahí porque en algún momento les van a hacer falta. Asesórense del vendedor. El vendedor debe de saber decirles cuál es la dieta adecuada para sus animales y cuál es el tipo de alimentación adecuada para los animales de ustedes. Y si no la sabe, escriban a las empresas que venden los animales. Ellos tienen nutriólogos, tienen gente que se dedica especializada y que pueden dar respuesta a todas las posibles preguntas que ustedes tengan. No solo están comprando un alimento, están comprando un servicio completo. Y recuerden, la calidad de la nutrición depende mucho de la calidad de la investigación. Revisen siempre la fecha de caducidad en el momento que reciban un alimento y rechacen aquellos que no cumplan con lo establecido. De preferencia, siempre recibamos alimentos manufacturados lo más cerca posible a la fecha que estamos viendo, ¿sí? Lo más fresco posible. Lleven un registro del tipo, cantidad, la fecha de recibo y de salida del animal y de
del alimento, de tal manera que ustedes puedan llevar un control. En la computadora se puede hacer, inclusive poner una alerta de que cuando el alimento baje a un determinado nivel, ya tenemos que promover la compra de un nuevo lote, ¿sí? Use sus sentidos. Esto es bien especial y esto es una lección que aprendí de mis técnicos de mi bioterio. Los técnicos, ustedes, los investigadores que trabajan con que están cerca del animal, aprenden a detectar las diferencias en el olor del alimento. Y muchas veces te dicen, oye, ¿sabes qué? Este lote de alimento que llegó huele diferente, doctor, no huele como los otros. Y ahí puedes empezar a detectar posibles problemas. Y hecho, un técnico detecta un cambio en el alimento y a los pocos días empiezan a detectar problemas con los animales. O sea, ustedes son parte fundamental de detectar la vigilancia, de hacer la vigilancia y el control de los alimentos de los animales, ¿sí? Asesórense en el caso de dietas especiales, ¿sí? Hay nutriólogos que les pueden asesorar sobre cómo elaborar un alimento. Si no tienen acceso a estas fábricas que elaboran dietas especiales, asesórense de expertos. Existen programas para balancear dietas de computadora que les pueden decir, para producir este alimento con esta deficiencia vas a hacer esto y esto y esto, vas a usar estos ingredientes, y al menos en México sí existen empresas serias que pudieran producir un alimento de este tipo especial para sus animales de acuerdo a estándares estrictos y no hacer improvisaciones, que es lo que muchas veces pasa. Programen su suministro siempre. Necesitamos tanto alimento, no compren de más, porque luego se echa a perder, pero tampoco de menos, de tal manera que siempre haya un equilibrio. Aseguren en sus presupuestos del bioterio de cada año el dinero para los alimentos, ¿sí? Esto es difícil, sé que nos enfrentamos muchas veces con limitaciones administrativas, pero el alimento de los animales siempre lo planteamos como algo fundamental. Bien, voy a cerrar esta presentación antes de hablar del agua y del alimento, diciendo los que yo considero los pecados que muchas veces cometemos en la alimentación de los animales. Nunca regresen alimento a una bolsa. Si el alimento ya salió de la bolsa, ya no puede regresar a la bolsa. No recojan alimento del suelo. Muchas veces, principalmente en los sistemas abiertos, alimento cae al suelo, no puede ser regresado a la jaula y, como decía mi abuelita, ese alimento ya lo besó el diablo, ¿no? ¿Sí? Revisen la fecha de caducidad, nuevamente lo pongo por la importancia que esto tiene. Nunca den alimentos caducados. Algunas personas te dirán, no, dáselo, pero nada más es un mes, hace un mes y caducó, no es tanto, ¿no? Ese alimento ya no garantiza la calidad de la investigación. No cambien el alimento en la medida de sus posibilidades. Si un alimento les está funcionando bien y llega otra marca, mira que este es mejor, piénsenlo 2 veces. Hagan pruebas de control de calidad, las que les dije, pero no cambien el alimento. Es mejor asegurarse que el alimento esté bien y no estar cambiando alimento a los animales. Sé que a veces esto no es posible porque al que tenemos acceso es a ese, pero al final es preferible no cambiar el alimento. Compare siempre las etiquetas, como les digo. Baje las fichas técnicas y vea, a ver, la necesidad nutricional de arginina de un ratón, y vamos a ver en la ficha técnica cuánta arginina tiene este alimento. A ver, la necesidad nutricional de ácido fólico, y entonces vean cuánto tiene su alimento para asegurarse de que todo esté bien. Esto generalmente es labor del médico veterinario, ¿sí? Uno de los grandes problemas que he detectado que sucede muchas veces es que se exagera con el autoclaveado. Cuando como ya les expliqué, el alimento viene adicionado con nutrientes para soportar el autoclaveado. Pero ¿qué pasa si le damos el doble de tiempo para asegurarnos que esté bien autoclaveado? Pues ese alimento ya le tronamos los nutrientes y principalmente las vitaminas y ya no es suficiente y esos animales empiezan a enfermar. No exageren con el autoclaveado, ¿sí? Y principalmente el otro problema que tenemos es que tenemos que secarlo bien. La fase de secado del alimento es bien importante porque si queda húmedo se enmohece en los comederos, ¿sí? Es bien importante también, en este sentido también les comparto mi experiencia, que si los filtros de las jaulas están fallando y no están filtrando bien, el alimento se empieza a humedecer dentro con la misma humedad de la respiración de los animales. Entonces, cambiar filtros de las jaulas, de los sistemas ventilados o de los sistemas aisladores es muy importante para que el alimento se conserve bien dentro de las jaulas. No abusen del enrichment, como ya vimos, producirían animales gordos pero no sanos. No mezclar alimentos. A ver, voy a mezclar 5001 con 5008 y vamos a tener un promedio. Eso no es deseable.
¿sí? Los animales siempre van a comer más del alimento que les gusta y ustedes no controlarían nunca esa variable. A veces algunas, en experiencia, algunos investigadores quieren mezclar, pero no es conveniente. O das un alimento o das el otro y evalúan, ¿sí? Desechen siempre bolsas dañadas, sucias, abiertas, y por pequeño que sea el hoyito que traiga, y si trae una bolita amarilla ahí, es orina de algún roedor. Desechen esos alimentos desde que los reciban. Si una bolsa viene, aunque sea dañada tantito, debe estar fuera. La mayoría de los alimentos que utilizamos de las dietas para animales de laboratorio traen 3 bolsas. Una bolsa de papel en la parte exterior, otra bolsa de papel un poco más gruesa en la parte intermedia y una bolsa plástica con agujeritos para que el alimento respire en la parte interior, que es la que está en contacto con el alimento. Entonces, es que nada más se dañó una capa, no. Yo no aceptaría ese alimento, tendrían que desechar prácticamente toda la bolsa y el proveedor de alimento tendría que cambiarles ese alimento por un alimento nuevo. Nunca toquen el alimento con las manos o procuren no hacerlo, porque nosotros estaríamos contaminando el alimento. Es mejor utilizar un cucharón como el que ven aquí y no tocarlo directamente. Consideremos que es un artículo delicado y que solo debe estar en contacto con el animal y nosotros podríamos ser una fuente de contaminación. Nunca reconstituyan el alimento y esto desgraciadamente sucede. A veces un investigador quiere adicionar a la dieta algún nutriente, entonces lo que hacen es que principalmente los muchachos, los estudiantes, machucan el alimento, le agregan lo que vayan a hacer la dieta experimental o el material de estudio y vuelven a hacer la dieta y a veces hacen las bolitas con las manos y las secan en una estufa, etcétera. Ustedes verán que cualquier proveedor de alimentos te dirá que cuando ese alimento ya es reprocesado, pierde mucho de su valor nutricional. Entonces, no procesen ese alimento, mejor busquen la manera de desarrollar un alimento completo para sus animales. Bueno, asesoría, siempre asesoría, sobre todo lo que tiene que ver con la alimentación. Insisto, las compañías no solo nos venden alimentos, también están obligados a asesorarnos y a darnos el mayor consejo posible. Cuando ustedes, si van a algún congreso de animales de laboratorio, verán que ahí están los técnicos, pueden preguntarle y ellos asesorarles. Y si no me convence la explicación que me está dando de que me cambie alimento a esta marca o a otra marca, mejor sigan con el que están y avancen. Pero siempre y cuando tengan información adecuada. Cambiar un alimento siempre es muy riesgoso para los responsables del DT. Bueno, para finalizar, me gustaría hablarles un poco del agua porque está en el temario y lo siento que me he ido extendiendo, pero creo que el tema era largo, ¿sí? Bueno, de los 6 nutrientes que ya habló la doctora Doris, como ustedes saben, el agua es el componente principal. Lo necesitamos para todo. Fíjense, un animal no puede estar sin agua. No sé si a alguno de ustedes le haya pasado alguna vez que un animal se quedó sin agua, pero generalmente, si ustedes tienen mi experiencia, si ustedes tienen un animal de 10, una caja con 10 animales que se queda sin agua y encuentran 5 muertos, los otros 5 muertos difícilmente se van a recuperar. El daño de la abstinencia de agua en los ratones principalmente es impresionante. Los animales se deterioran muy, muy rápido, dependen mucho del agua, ¿sí? Entonces, el daño es irreparable. Imagínense un animal que está en un proyecto de investigación que alguien olvidó ponerle una botella el fin de semana y entonces el animal cuando llegas ya no tiene agua, están desesperados y se deterioran con una facilidad tremenda cuando a los animales les falta agua. Pueden estar inclusive varios días, bueno, no varios días, un par de días sin comer, pero sin agua no pueden estar los animales de laboratorio. Todos necesitan del agua, todos necesitamos del agua y que está siempre disponible. Bueno, ¿cómo podemos controlar la calidad de agua? Bueno, existen pruebas muy básicas que, como pueden ver aquí en la parte de abajo, son muy baratas, ¿sí? Casi cualquier laboratorio. Estas pruebas se hacen mucho, las hacen las empresas que venden agua embotellada para consumo humano. Entonces podemos aprovechar estos laboratorios para hacer nuestras pruebas y determinar la calidad de nuestra agua. Las pruebas básicas que se hacen al agua son estas que ustedes ven. Coliformes totales. Coliformes totales es Escherichia coli, materia fecal en el agua, que debe ser 0. Unidades formadoras de colonia, es decir, cuántas bacterias posibles formadoras de colonia se encuentran en el agua, que también debe estar en 0 para los animales de laboratorio. Y el pH.
¿sí? Que en el caso de los animales del laboratorio se requiere o se busca que sea más cercano a 7, que es el neutro, ¿sí? 6.5 es aceptable, 8 podría ser aceptable, ¿sí? Pero 7 sería como el ideal. Lograr 0, 0 y 7 no es difícil en los bioterios. A través de los sistemas, de los aparatos que tengamos para purificar el agua de nuestros bioterios, podemos lograr 0 coliformes, 0 unidades formadoras de colonia y un pH de 7. Entonces, ¿cómo? Los que no tengan sistemas de purificación de agua, compren una plantita de este sistema que es maravilloso, que es, ¿cómo se llama? Ósmosis inversa, que les va a dar la cantidad de agua necesaria en calidad suficiente. Y monitoreen de vez en cuando, nosotros lo hacemos cada 3 meses, para la calidad del agua que estamos recibiendo. Algunas personas me han preguntado si la acidificación, que es un método recomendable, lo podemos utilizar en los bioterios. Sí se puede, y bueno, de hecho es una forma de que el agua no se contamine en la botella. Es decir, si tú acidificas, el agua es como se dice, es algo vivo también, ¿no? Entonces cuando pasan 3 días, pues pueden aumentar las concentraciones de unidades formadoras de colonia en las mismas botellas. Entonces, cuando acidificamos el agua, estamos evitando la prolificación de estas bacterias y es de alguna forma conveniente. Yo en lo personal no lo utilizaría. Yo lo que haría es cambiar más frecuentemente las botellas y hacer un monitoreo, ¿sí?, de cómo se está contaminando el agua en mi bioterio, pero en general la regla es cambia las botellas en un sistema abierto cada 3 días. Los que están en sistemas microventilados pueden ser mayor, los que están en sistemas de suministro automático de agua pueden ser mayor también. Ahí tendrían que atenderse las recomendaciones del que instaló y el que da mantenimiento a los sistemas de suministro de agua. Pero insisto, el agua debe ser limpia, potable, estéril para los animales. El autoclaveado del agua es algo recomendable. Sin embargo, no sé, quizás es mi experiencia personal, no sé si alguno de ustedes la comparta, pero yo he notado que el agua estéril, el agua esterilizada que metemos al autoclave, se contamina más rápido que el agua producida por osmosis inversa. Es una apreciación personal, quizás no sea correcta, le pido una disculpa si no es así. Bueno, sigo con las últimas recomendaciones sobre el agua. Siempre chequen las válvulas y los chupones, ¿sí? Fallan con una facilidad tremenda. Los que estuvieron en la conferencia anterior de la doctora María Martino, ella nos presentaba un caso en el que los ratones neonatos, los recién destetados, carecían de la fuerza necesaria para poder accionar los bebederos automáticos. Eso es un ejemplo de cómo los detalles son tan importantes en que no haya pérdida de crías. El acceso al agua, ellos lograban, fíjense, solo dando acceso al agua, ellos ya no tenían que suplementar ningún alimento a los animales después del destete, solamente dándoles acceso al agua. Es decir, vean la importancia que el agua tiene en la salud y en el desarrollo de los animales neonatos, ¿no? Chequen las botellas siempre. Si ustedes tienen un rack con 2 jaulas, con 20 animales cada una, y la botella de la derecha bajó y la botella de la izquierda no bajó, algo pasa con ese bebedero. Es decir, no puede ser que unos animales sí tomen y otros no tomen. Esos indicadores tan sencillos, algo pasa. Mucho cuidado, los animales les encanta, son bien traviesos y regurgitan alimento en las botellas. Les encanta regurgitar alimento en las botellas. Principalmente los cobayos. Los cobayos son tan cochinos que siempre les encanta estar regurgitando alimento en los bebederos. Los tapan, los obstruyen con alimento. Entonces, siempre debe limpiarse. Obviamente, el autoclaveado de las botellas y de los chupones es una medida fundamental, aunque solamente hagamos eso, que logremos autoclavear los chupones, las botellas, sería muy bueno en aquellos bioterios que no cuentan con grandes autoclaves. Atiendan los derrames. Una jaula donde se tiró el agua son animales que se enferman, que lo más rápido posible, inclusive hay que secarlos, ¿no? Para que no se vean tan afectados aquellos de los derrames. No creo que estoy hablando de cosas que sean totalmente extrañas para muchos de ustedes, ¿sí? Insisto, el tiempo de cambio de botellas lo determinarán ustedes de acuerdo a las condiciones de contaminación de sus bioterios. Pero para mí, en bioterios abiertos, al menos en donde yo trabajaba, 3 días era suficiente para cambio de botellas. Entonces, siempre cambien todo, botella y chupón,
para que puedan tener un control adecuado de la bebida, ¿no? Bueno, obviamente el mantenimiento de los sistemas automatizados de suministro de agua es fundamental. Aquellas válvulas que fallan, ahí tiene que ver mucho. Procuren siempre ponerlas de mejor calidad en sus sistemas automatizados para que no fallen y darles mantenimiento lo recomendado por el fabricante para que siempre estén operando bien. Insisto, un animal que se queda sin agua es un animal que va a sufrir. En el caso de aquellos que utilicen botellas, muchas botellas se lavan con cloro o se lavan con desinfectantes, con jabones, etcétera. El enjuague de las botellas es bien importante para que no queden residuos que vayan a ser tóxicos para los animales, principalmente el cloro. Bien, creo que termino con esta última, comentándoles sobre este sistema de suministro de agua que existe ahora, que es más moderno, en donde ustedes pueden comprar esta máquina, que es muy completa y que solamente la conectan al suministro de agua, purifica, limpia el agua y les da, empaca el agua de bebida de los animales en estas bolsitas completamente estériles, que es muy cómodo para el suministro del agua de los animales. Ojo, porque tienen que ser un tipo especial de jaula que el animal no perfore, ¿no? Porque obviamente si está en contacto el animal con el plástico, pues lo va a perforar. Tienen unos chupones especiales que se insertan en el plástico y lo agujeran y a partir de ahí el animal comienza a tomar. Funcionan bien, si ustedes tienen son caras, muy, muy caras, pero pueden acceder a esta tecnología que es relativamente novedosa. No es tan nueva, pero sí podría considerarse que lo es. Bien, voy a terminar dándoles la bibliografía que utilicé para esta presentación. Me basé básicamente en estos dos documentos que son, insisto, la guía que utilizaremos para todo el curso y que ustedes tienen que leer obligatoriamente para acreditar el examen, si es que nos gustaría que lo presentaran. Y en este caso también me ayudé muchísimo del manual del entrenamiento para técnicos en el volumen 2 de la American Association for Laboratory Animal Science. Esos dos documentos se los recomiendo mucho que los vean, si tienen alguna duda, etcétera. También me basé en un libro español que edita la Universidad de Alcalá con la Universidad de Barcelona, que se llama Ciencia y Tecnología del Animal de Laboratorio, en la norma oficial mexicana, NOM 062, que edita la Zagarpa Senásica de México, y en la Biblia de nosotros, que es el Laboratory Animal Medicine de Frenet y Franklin. Bien, es todo por mi parte. No sé si les quedaron ganas de hacer preguntas, pero si es así, yo con mucho gusto estoy a su disposición. Muchas gracias, Carlos. Te voy a pedir si la podés hacer anfitriona Doris. Ahí está. Ya. Sí. Perfecto. Tenemos algunas preguntas, pero dada la hora, habíamos conversado con Doris si las podemos enviar por correo. Sí, claro. Para que no se extienda más. Sí, sí. No sé si la audiencia está de acuerdo. Ahí sí. Gracias. Sí, habíamos pensado porque sí hay varias, pero ya son las 3 horas y entonces pues para no hacerlo más tarde por los cambios de horarios, pues estamos pensando en comunicar. Entonces y hacerlo bien. Para que se queden tranquilos, tenemos todas las preguntas ya copiadas, las que fueron mandando en el chat. Igual vamos a dejar abierto el chat unos 10 minutos para que sigan enviando sus preguntas. Eso. Sí. Entonces, así les vamos a mandar por correo las respuestas. Preguntas con respuestas. ¿De acuerdo? Ok, sí, de acuerdo. Sí. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Estuvo muy entretenida tu presentación, sumamente educativa. Y sí, todos los que estamos en Sudamérica, yo estoy en Sudamérica, la verdad es que conseguir un alimento
con las características que necesitan los animales de laboratorio, es sumamente difícil. Tenemos un solo proveedor por el momento, de hecho, aquí en Chile, pero bueno, por lo menos tenemos uno. Hay países que ni siquiera tienen uno. Entonces, es importante recalcar la importancia de tener una dieta certificada. Ok, muchísimas gracias. Entonces, gracias Mica, gracias doctor, gracias a todos por estar con nosotros hasta este momento. ¿Verdad que la audiencia se ha mantenido durante las 3 horas? Entonces, así que les agradezco a todos por su participación. Les recuerdo que vamos a estar subiendo el video ya editado y vamos a enviarles las respuestas a sus correos, ¿verdad? Todos los que están registrados. Entonces, les agradezco muchísimo por estar con nosotros hoy. Y les deseo una muy feliz noche, que descansen y nos vemos el sábado. El sábado tenemos una cita a las 8 de la mañana en Guatemala, entonces por favor, nos vemos el sábado. Gracias, Mica, gracias, doctor, gracias a todos. Que tengan feliz tarde. Adiós. Gracias a todos, buenas noches. Adiós.